Muy buenas tardes amigos y amigas que nos acompañan en este jueves previo al feriado. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes mientras desarrollan sus actividades diarias y hoy vamos a conversar con Francisco Palomeque. Francisco tiene un diplomado en comunicación en el conflicto en Israel, él lo ha obtenido y vamos a conversar sobre esto, todo lo que está ocurriendo en el Medio Oriente para poder tener más luces y formas de entender este asunto. Así es que mi nombre, Francisco, es Juan Carlos Díaz Granados, bienvenido, siempre es un gusto tenerte en Futuro en Acción y quería consultarte, bueno, para empezar, ¿qué significa este diplomado en comunicación que has obtenido en Israel? Bueno, muchas gracias Juan Carlos y gracias a la radio RTP 96.5 FM y a todas las personas que nos están escuchando. Mira, hace algún tiempo atrás nosotros, un grupo de comunicadores, recibió la invitación del gobierno israelí para hacer un diplomado de medios de comunicación en zonas de conflicto, que lo organiza el Instituto Histadrut. Esto fue en la ciudad de Beit Berl, cerca de Tel Aviv. Y bueno, ahí algunos periodistas de algunos lugares del mundo estuvieron hablando específicamente de temas internacionales, pero más que todo estudiando la parte antropológica de Israel y la parte antropológica de los países que están alrededor de Israel, que son culturas y son realidades totalmente diferentes. Nosotros estamos acostumbrados, como ecuatorianos, como latinoamericanos, como americanos, estamos acostumbrados a ver la realidad americana. Entonces Colombia se parece mucho a Perú, Perú se parece mucho a Ecuador, Ecuador a Bolivia. El occidente versus oriente. Tenemos las mismas culturas, la misma forma de vestirnos, las mismas creencias. Si hablamos de un tema religioso, católicos, evangélicos y hasta ahí. Pero estos países que son muy pequeños, porque Israel es, yo siempre digo, es el Guayas más el 10%. Ese es el porte del Gran Israel. Y dentro de ese Guayas más el 10%, dentro de ese Guayas existen franjas como la franja de Gaza y zonas de enemigo puro adentro. Es decir, para que nos puedan entender las personas que nos están viendo y escuchando, es dentro del mismo Guayas, en Durán, existe la franja de Gaza, que Durán sea la franja de Gaza. Entonces tú dices, ¿cómo puede ser que dentro del mismo país no haya fronteras, sino que dentro del mismo país esté otro país? Y otro país con rencillas no solucionadas de miles de años, con odios, con muertes, con situaciones de sangre nacional tremendo. Entonces, cada país que está alrededor de Israel tiene su propia realidad, y así es Siria, y así es Líbano, y qué decir Irán, y más allácito algunas zonas pequeñas que obviamente se han declarado enemigas de Israel. Israel, por el tema territorial, histórico, fue y tomó la decisión de ir a vivir a esa zona rodeada de esa situación. Ahora se enfrenta a una guerra, que es la que, bueno, vamos a tratar el día de hoy, que no es tan fácil debido a estas situaciones antropológicas. Pero para cerrar la respuesta, Juan Carlos, que me hiciste, sí, eso fue lo que fuimos a estudiar, ese proceso antropológico, histórico, limítrofe, de esos países que si no los entiendes muy bien, no entiendes bien los procesos y la situación estratégica. El tema antropológico es súper importante aquí. Yo leía un libro que al final, pues cuando se forma el Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial y lo que vivieron los judíos, viven con los palestinos. Entonces, es decir, cuando tú mencionas Durán, ya, pero mi vecino, de pronto yo soy judío, mi vecino es palestino y además desarrollas una relación de vecindad, de amistad,
no es un tema así de simple y de cariño. Entonces, no es que siempre han sido enemigos o los vecinos se consideran enemigos, tal vez ciertas personas en ciertos movimientos extremistas de lado y lado han llegado a estas posiciones. Pero en la vida real, en la vida del barrio, así no son las cosas. Claro. Sí, o sea, esto empieza, se sostiene sobre un reparto, entre comillas, histórico. Digo reparto histórico porque se sostuvieron sobre que Israel debía estar en ese territorio porque desde ahí era el inicio de la nación judía con los cananeos, hace miles de años antes de Cristo, en Cristo y después de Cristo. Y los palestinos a su vez también tienen los palestinos un tema también religioso tienen, importantísimo en el mismo territorio. Así, en el mismo territorio. Pero en la Segunda Guerra Mundial, después de haber ganado los aliados la Segunda Guerra Mundial, ellos tenían un compromiso, y yo digo tal vez un compromiso emocional con Israel, un compromiso histórico por lo que había pasado con los 6 millones de judíos que habían muerto y cómo habían sido dilapidados, y ahí estuvo David Ben Gurión y estuvieron algunos líderes judíos que pelearon ese espacio. Ese espacio no fue bajo ningún punto de vista ni estudiado estratégicamente, ni pensado, ni planificado, ni lo que ahora nosotros hacemos, que es la prospección, ni prospección es proyección a largo plazo, que era lo que iba a pasar. Simplemente se pusieron ahí. Y tal es el caso que si eso fue en el 45, en el 70 y pico, ya tuvieron la primera guerra de los 7 días, y antes de eso ya habían tenido algunas invasiones, algunos conflictos. O sea, Israel es un país que definitivamente en esta segunda mitad del siglo XX ya entra en guerra y entra en conflicto. No nos vamos a ir más allácito, porque siempre ha sido un país conflictuado y con mucho conflicto, ¿no? Claro, esto empieza desde el mismo asentamiento. El mismo asentamiento. Y los fundadores y los promotores. Estaba leyendo que el primer conflicto que supuestamente tienen los antepasados de los judíos, que eran los arameos, el primer grupo arameo entra en la dinastía 14 de los egipcios. Y ahí entraron ya a conflictuar. Y ahí comenzó a haber primeros problemas. Estamos hablando de casi 3.000 años antes de Cristo. Entonces, hasta que una dinastía le dio un espacio, que es lo que conocemos bíblicamente, pero en historia una dinastía, creo que fue la 13, le dio un espacio a los arameos para que vayan, los famosos Hitsus se llaman historia, que son mezcla de judíos con egipcios, comienzan a poblar ciertas cosas. Pero desde esa época comenzaron a tener guerra. Bueno, como en todo el mundo. Como en todo el mundo. Es decir, todas las fronteras del mundo han sido determinadas por una guerra. Pero a lo que quiero llegar, Juan Carlos, es que es un país que está marcado por la guerra, que entiende el tema de la guerra y que antropológicamente desde la segunda, tercera, cuarta, quinta generación tienen eso en las neuronas, en las hormonas. O sea, Europa se viene dando también de una forma sangrienta miles de años. Es decir, claro, no es que ha sido la Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial, sino que llevan miles de años dándose duro. Claro. Y lo mismo en América Latina, es decir, aquí nos veníamos dando también desde el imperio... Los caras, los Quitu, luego con los incas. O sea, también nos veníamos dando. Es parte de la misma historia. Es parte de la humanidad esto de aquí. Entonces... menciono esto porque no quisiera como discriminar a un área geográfica, claro, sino para poder entender, claro, a nivel universal qué es lo que está ocurriendo. Entonces estamos en que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial, hay conflictos, ya para situarnos en el tiempo antes. Y después ahora, en los eventos recientes, lo que hubo fue una matanza durante un concierto al que asistían juventudes israelitas, y entonces sumamente violento, y el Estado de Israel reacciona y a su vez también ejecuta actos violentos que llevan ya algunos miles de muertos del otro lado. Entonces, y a continuación interviene también Estados Unidos y ejecuta actos de guerra contra Irán.
Entonces, desde el punto de vista de comunicación en conflicto, que tú has estudiado en Israel, ¿cómo, cómo, qué significa todo esto que acabamos de mencionar? Mira, concuerdo con tus palabras, Juan Carlos. No quiero eh, decir que la realidad israelita es una realidad, y la realidad más que israelita, la realidad del Medio Oriente, así debería calificársela, la realidad del Medio Oriente sea diferente a la naturaleza humana. Todos los países han pasado por guerras, todos los países tienen estas situaciones, pero Medio Oriente, como Medio Oriente, desde el inicio de la historia, hablemos de Medio Oriente, no hablemos de Israel, Medio Oriente como Medio Oriente ha sido el testigo de las más grandes batallas y durante muchos miles de años. Tal vez Europa, nos concentramos como Europa a partir del siglo del milenio, del 1000 en adelante, con los reyes, los asentamientos, pero el asunto de Medio Oriente corre 2000, 3000 años antes de Cristo. En todo caso, algo me acordaba cuando estudiábamos, que uno de los profesores judíos dijo: bueno, aquí empezó la historia política del mundo y aquí va a terminar. Entonces yo me acordaba, las personas que somos creyentes, el Apocalipsis habla del famoso Armagedón, y es un Armagedón literal. O sea, hay el Valle del Armagedón en Israel, que es un lugar que lo primero que yo hice cuando lo vi fue preguntar: ¿y por qué no construyen aquí edificios? Porque es sagrado, esto no se construye. Y ellos, a pesar de que no tienen las mismas creencias católicas, obviamente dejan ese valle, como dato curioso, lo dejan abierto, ¿no? Entonces, sí, o sea, no se hace la exclusión de una zona ni de la otra, pero sí es una zona que definitivamente ha estado muy presta a todo este tipo de conflictos. Ya, y ahora que está ocurriendo, esos son los antecedentes históricos, que está ocurriendo esto, es decir, que ha habido este evento, este ataque de parte de un movimiento extremista en un concierto de juventudes en Israel. Israel reacciona, Estados Unidos interviene en Irán. ¿Qué común denominador hay en esto de aquí? Porque siempre, es decir, la verdad absoluta no existe. Correcto. Siempre hay dos caras de la moneda. ¿Qué es lo que está ocurriendo para nosotros como ecuatorianos entender esto de aquí, para poder establecer, digamos, por ejemplo, una política internacional? Porque esto tiene un impacto mundial. Es decir, nosotros tenemos un TLC con China, y China es un socio comercial súper importante para el Ecuador. Estamos trabajando en un acuerdo con los Estados Unidos de América. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, al que más le vendemos. China es de donde más importamos también. China no está pues en el bloque con los Estados Unidos, y Estados Unidos está construyendo, nos ha puesto, es decir, acaba de hacer una rueda de prensa y nos ha puesto como eje en América Latina. Está la bandera de Ecuador atrás de los voceros de Estados Unidos, y nosotros pues al final somos un país que tenemos que mantenernos en un equilibrio, y no podemos irnos ni para un lado ni para el otro, porque tal vez no sería lo más inteligente o estratégico. Entonces, ¿cómo deberíamos ubicarnos frente a estos hechos? A ver, Ecuador, ¿cómo debería de ubicarse frente a estos hechos? Ecuador está en el occidente, hay una agenda ya premarcada. Nosotros no hacemos agenda internacional, lastimosamente no hacemos agenda internacional, nosotros nos alineamos a una agenda internacional. ¿Y por qué? Porque obviamente los insumos que nosotros podemos aportar en un conflicto como este son nulos. Entonces tenemos que apoyar un bloque. Sin embargo, ese apoyo del bloque yo creo que debe ser consensuado, debe ser bien pensado. No digo que esté bien una decisión o que esté mal estar o no estar, pero sí digo que en un conflicto internacional
de esta magnitud es complicado. Es complicado. Mira lo que está pasando en Europa. La relación de Europa con Estados Unidos, los países de la OTAN con Estados Unidos, Inglaterra, Nueva Zelanda, que son países completamente pro-occidente. Nueva Zelanda, Austria ya no permitió que en su vías aéreas pasen aviones americanos. Y lo mismo Francia y Francia lo mismo España. ya le dijo a España, que obviamente le dijo no de entrada, e Inglaterra, que le dijo no. Y bueno, Trump en su comunicación populista le dijo obviamente los barcos de Inglaterra son viejos y no sirven, no los necesito. Pero más allá del insulto o más allá de la frase que nos lleva a tuitear y a frase reírnos política. un poco, frase política, es la relación está fragmentada. Occidente no quiso meterse en una batalla que yo creo, una guerra que no estaba medida. Pueden tener todas las causas del mundo, puede haber habido, concuerdo en que han habido ataques terroristas como lo de los muchachos de la discoteca que fueron rechazados por todo el mundo, pero la guerra que se está librando en Medio Oriente no es una guerra normal, no es una guerra como la Segunda Guerra Mundial. Te declaro la guerra y luego me rindo de la guerra. Uh-huh. O sea, no es una guerra con fecha, con límites, con reglas. Es una guerra asimétrica. Y cuando hablamos de la asimetría de la guerra cada uno pelea de manera diferente. Es decir, Estados Unidos llega con todo el arsenal, han habido 16.000 operaciones de ataque de misiles entre Israel y Estados Unidos a Irán. 16.000 ataques, ¿ya? Pero tú dirás, ya tenía que haberse eliminado Irán. Pero no, porque la guerra es asimétrica. Irán no solamente tiene una cantidad de capas que mandan entre ellos, porque allá no hay una capa vertical como creemos nosotros dentro de un estado presidencialista, que decimos el presidente manda, le manda al general, le manda al comando. No, allá hay capas de la revolución islámica y cada capa tiene su propio mando. Y aparte de eso, ellos tienen a Hezbollah, aparte de eso tienen a los hutíes de Yemen, aparte de eso tienen a las milicias en Siria, a las milicias en Irak. ¿Qué son estos? Son pequeños ejércitos que son letales cuando atacan. Y aquí te voy a decir algo que te lo dije antes de empezar el programa, Juan Carlos, que es lo más estremecedor de todo, que muchas de estas milicias, las milicias de Siria, las milicias de Irak, las milicias de Hezbollah, los hutíes de Yemen, son comandos y soldados suicidas, porque son chiitas. Es decir, tú vas a la guerra, el occidental va a la guerra para ganar la guerra, regresar de la guerra, que le pongan la medalla y llenarte de honor para vivir con tu familia el resto de tu vida. Pues estas milicias chiitas van a la guerra con el único deseo de morir. Y entonces ahí complicas más la situación porque estás peleando con alguien que no ama la vida, sino que ama la vida después de la vida, y con otros que aman la vida. Pero, a ver, estoy leyendo un libro de Henry Kissinger que se llama Leadership. Y recién estoy comenzando el libro y entonces en este momento está en la etapa el líder francés de la Segunda Guerra Mundial, que gobernó desde el exilio la Francia libre. Y a mí me asombra porque él, sin armamento, sin recursos, se declara el líder de la Francia libre, y de hecho regresa y es el presidente de la Francia libre cuando los aliados liberan Francia. Entonces, yo sí creo que a pesar de ser un país, que Ecuador, que pudiera parecer que no tiene nada que aportar, siempre uno puede aportar algo, pero para poder manejarse mejor dentro de lo que evidentemente es un patazo al tablero,
que está haciendo Estados Unidos y que bueno, cada país adoptará su política. Hemos mencionado a España, hemos mencionado a Francia, que no dejan volar aviones que van a atacar a Irán dentro de su espacio aéreo. Está muy bien, ellos tendrán sus razones, pero nosotros también tenemos nuestras razones. Entonces, y nuestra razón principal es darle prosperidad a los que vivimos aquí en el Ecuador. Y partiendo de eso, entonces algo, y por eso es importante entender la parte cultural de lo que está ocurriendo allá, algo tenemos que aportar. ¿Cómo? Y en ese sentido, a mí lo que yo quisiera saber es qué es lo que no estamos entendiendo de ese conflicto para poder aportar adecuadamente. No estamos entendiendo como país. Como país, de ese conflicto, porque para nosotros es muy lejano esto de aquí. Okay. Pocos ecuatorianos vamos a ir para allá o han ido para allá. Mira, gracias por la pregunta, Juan Carlos. El libro que estás leyendo de Kissinger es muy bueno porque analiza 4 biografías. Y la que tú me acabas de nombrar, que es muy acertada, es la de Charles de Gaulle, que fue el primer presidente de la Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando él es presidente, a él lo tumban. Él era un general francés, lo tumban y él tiene que irse al exilio en Túnez. Y desde el exilio, él no tenía, nunca en el Guayaco decimos, nunca le paró bola a Churchill, nunca le paró bola a Eisenhower, no le paraban bola, pero él trataba de posicionarse, sus cartas, la famosa Legión Francesa, para aquellos amantes de la historia y que recuerdan la Segunda Guerra Mundial. La Legión Francesa era un pequeño ejército que hacía un poquito más de algo, nada más, y él estaba ahí, metido. Guardó mucho silencio al principio, luego comenzó era una persona que pedía mucho espacio, al principio no se lo daban, luego se lo daban. Esa es la admiración que tiene la que tiene Kissinger hacia Charles de Gaulle. Y frente a esa pregunta que tú me haces y ese libro que me nombras, que me acabo de recordar, muy bueno, yo creo que un país como Ecuador, tal vez no le gusten a las personas lo que yo voy a decir, no debe tomar ninguna posición en esta guerra. En esta guerra nosotros tenemos una economía que se sostiene con China. Y China, hay que ver... Pero también con Estados Unidos. Sí. Pero en China nosotros tenemos un comercio durísimo. Y con Rusia también tenemos relaciones con Rusia. Entonces, tal vez tengamos el tiempo para hablar qué papel en la guerra, qué papel silencioso tiene China, Rusia y Corea del Norte en la guerra. Porque ellos han decidido... También tenemos acuerdo con Corea del Norte. Ya. Y esos países han decidido quedarse callados. Pero, como decía en algún momento Mao Zedong, el famoso líder de la Revolución China, no importa de qué color es el gato, con tal de que case ratones. De una manera maquiavélica, fría. Es decir, ellos no les interesa quién es quién, sino qué sacan en cada resultado que tienen. Y ahorita China, Rusia y Corea del Norte le están entregando a Irán tecnología de punta. No sé si vamos a tener tiempo para hablar del tema, pero hay tecnología rusa y china que es la que detecta los lugares donde están ciertos militares americanos y ciertos militares israelíes. Es que sí tienen participación, me explico, están callados, pero hay una participación activa. Acuérdate que el 4 de mayo va a reunirse, lo ha invitado Trump a Xi Jinping para reunirse. O sea, porque ellos automáticamente han alzado la mano. Entonces, a lo que yo quiero llegar es, esta situación es hartamente conflictiva. A nosotros nos está afectando. Hoy día, viste, subió el crudo Brent y el Texas. El Texas subió a $112 y el Brent ya está en 92. Y se cree que el barril de petróleo va a subir este fin de semana a $120. Nosotros que compramos muchos derivados, porque nuestra economía compra derivados, es una situación complicada que se le presenta
a nosotros como país y al gobierno como gobierno, porque eso va a encarecer muchas cosas. Claro, ¿No? y además a mí sí me importa esta posición que tenemos. Yo lo que quiero es dar insumos para adoptar una posición. Y todas las visiones son súper válidas ahí, porque cuando estás haciendo una lluvia de ideas, escuchas ideas buenas e ideas malas. Ahora, siempre minimizamos al Ecuador por su tamaño geográfico, pero tú comenzaste diciendo, Israel es el tamaño de Guayas más 10%. Entonces, somos un país relativamente grande, sino que tal vez nos falta la productividad que requerimos y hacia eso vamos, y por eso es estratégicamente tan importante determinar bien con qué actores nos situamos dentro de esto de aquí. O sea, los actores definitivamente, nosotros vivimos en Occidente, somos América y tenemos que estar con los actores de Occidente y de América, pero no necesariamente quiere decir que el estar con ellos tiene que ser un estar ciego. Yo sé que la situación política actual del gobierno lo obliga y lo empuja a tener una relación muy fuerte con el gobierno de Estados Unidos por la misma estructura del gobierno y por los mismos problemas, diríamos, coyunturales que existen. O sea, tiene que tomar una posición como la que está tomando. Yo hubiera pensado que no precipitarnos en el tema, pero bueno, ya está. Y lo que sí te digo es que obviamente América, no como la teoría Monroe, ni como la teoría Donroe, sino como la teoría real. O sea, América es de nosotros, de las personas que vivimos en América. Y obviamente si hay una posición generalizada en América, deberíamos estar con nuestros hermanos americanos. Sin embargo, la situación está así, lo han puesto así, pero yo hubiera preferido que haya una posición un poco más neutral frente a ese evento. Es que yo lo veo al gobierno nacional, para serte absolutamente franco, lo veo, es decir, conversando mucho con Estados Unidos, pero tampoco es que está promocionando en su política internacional tanto esa conversación. Es decir, cada vez que salen diciendo que Ecuador, acá no es que lo están maximizando todo eso de ahí. Y para serte más franco todavía, yo le veo muchísimo futuro a América Latina en este momento, y no le veo tanto futuro a Europa, productivamente hablando. Es decir, a mí Europa me encanta, me gusta más que los Estados Unidos, pero creo que en este momento no están tan enfocados en la productividad y que el futuro, es decir, las principales compañías del mundo están en Brasil, o de la región por lo menos están en Brasil. Ecuador, tú veías cuando salían esos rankings antes era facturadas 10 millones, ya eso ya ha pasado a la historia y ahora tú ves empresas vibrantes, creciendo todo el tiempo, y entonces, claro, ahora lo que nos está deteniendo un poco es la seguridad, y esto es lo que nos lleva a conversar de esto de aquí, ¿no? Y las normativas legales, ¿no? Porque como tú bien dices, Brasil, mira, Brasil es un país que también tiene inseguridades, tiene también problemas, tiene problemas en las favelas, pero obviamente la normativa le da seguridad al inversionista. Esa normativa, nosotros tenemos un código de trabajo de 1948 y es un tema que peleamos constantemente por ese código de trabajo. Hace unos días conversaba con una persona del tema que hablaba y decía, bueno, es que los sindicalistas han destruido al país. Y entonces otra persona decía, sí, pero los empresarios también abusan. Entonces, aquí no es un problema ni de empresarios ni de trabajadores. Yo no diría sindicalistas, yo diría trabajadores. Es un problema de un marco normativo que no se ha actualizado. O sea, un marco normativo que ahuyenta la inversión. Un marco normativo que se quiso cambiar, pero que no se lo explicó bien y se cayó en la consulta. O sea, y ese marco normativo, yo concuerdo contigo, Ecuador, le dicen, Ecuador no, América es el granero del mundo. O sea, nosotros tenemos unas maravillosas tierras y un maravilloso ecosistema que definitivamente deberíamos ser más ricos que Suiza.
lastimosamente el tema de corrupción y el tema de la ausencia de un marco jurídico que norme el comercio es el que nos golpea. Nosotros somos hartamente políticos, y cuando digo hartamente políticos es que llega un gobierno y nosotros decimos al gobierno hay que darle, y no importa si el marco jurídico es bueno o es malo, o sea, eso está mal, y eso es lo que nos está llevando a donde nos está llevando. Sí, y efectivamente al final a mí me gusta hacer esta diferenciación porque siempre decimos empleadores y trabajadores. Trabajadores somos todos. Así es. Es decir, los empleadores y los trabajadores, todos somos trabajadores. Entonces, tal vez encontrar ese marco de unión que nos vincula para marco poder... jurídico que diga exactamente lo que tú estás diciendo. O sea, trabajadores somos todos y todos podemos trabajar medio tiempo, mucho tiempo, más tiempo, y que haya regulación, pero seguimos sujetos a una regulación de 1948, época después de la Guerra Mundial, donde o uno era rojo o uno era azul, y ahí hay un problema. Claro, estamos en otros tiempos. Estamos con Francisco Palomeque, que es un diplomado en comunicación en conflicto, que obtuvo su diploma en Israel. Mi nombre es Juan Carlos Díaz Granados. Nos vamos en este momento a una cápsula noticiosa y adicionalmente a una pausa comercial. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Muy buenas tardes para aquellas personas que se están enganchando con Futuro de Acción. Estamos entrevistando en este momento una súper interesante conversación a Francisco Palomeque, que es diplomado en comunicación en conflicto. Obtuvo ese diploma en Israel. Mi nombre es Juan Carlos Díaz Granados. Estamos en RTP 96.5 FM y nos pueden seguir además en @RTP en Ecuador, en diferido o también en directo desde cualquier lugar del mundo. Ahora, para entender el tema geopolítico, ¿por qué hay tanta acción en el Medio Oriente en este momento? Porque más allá es decir, las contestaciones inteligentes desde el ámbito político que hacen los franceses, los iraníes, Estados Unidos, Israel, y todos los que quieran participar en esas conversaciones o respuestas a los medios de comunicación, ¿qué es lo que hay de fondo? ¿Cuál es el tema de fondo? Porque una cosa es la parte superficial, pero para poder determinar la opinión de cada uno, sí quisiera tu opinión sobre qué es lo que hay, qué es lo que está ocurriendo de fondo en la geopolítica para que se desenvuelvan estos conflictos en el Medio Oriente. Ya, mira Juan Carlos, el tema que ahorita mueve y está moviendo a los países de Europa y todas estas opiniones que tú escuchas y estas posiciones, más allá de que algunas posiciones nos pueden gustar, otras no nos pueden gustar, pero todo lo que está motivando esto es la economía mundial. En la economía mundial hay un problema ahorita que es el estrecho de Hormuz. Ese estrecho de Hormuz es un estrecho, como la palabra lo dice, que tiene 33 kilómetros de ancho. O sea, 33 kilómetros de ancho, si nos quitamos algunos años de edad y tenemos buen físico, podemos nadarlos. Con eso te digo todo. 33 kilómetros, los nadas y ya. Ese estrecho de Hormuz, por ahí pasa el 20% del comercio mundial de petróleo. Pasan todos los barcos, pasan por ahí. Por ahí, por ejemplo, pasa el 70% de consumo de petróleo de Japón. O sea, el 20% hablando en un general, pero si ya entramos en países particulares, el 70% de Japón. Y cada país europeo pasa también su producción, su consumo de petróleo en diferentes porcentajes. Entonces, eso ya no es un problema de allá del Medio Oriente, un problema local, ya es un problema mundial. Ya, pero antes pasaban los barcos sin ningún inconveniente. Ahora, ¿por qué hay
más allá de que hay un conflicto, obviamente, ¿por qué ahora eso significa el estrecho de Hormuz es propiedad de Irán y ellos están centralizando la guerra en un poderío asimétrico? ¿Qué digo poderío asimétrico? Ellos no tienen el portaaviones Lincoln, no tienen el portaaviones X, no tienen los aviones F ni sé cuánto, las bombas, los misiles. Ellos tienen 3 o 4 cosas sobre las cuales están sosteniendo su guerra. La primera es un instrumento económico que es el estrecho de Hormuz, que es de ellos y lo están cuidando. Ellos cerraron el estrecho de Hormuz y están ahorcando la economía. 2, tienen como vecinos al frente a todos los países árabes, Kuwait, Emiratos Árabes, todos estos países. La geografía de Irán versus la geografía de de Irán versus la geografía de Medio Oriente son diferentes. Todo el Medio Oriente fue creado y fue hecho sobre la arena. Ya, pero ahí quisiera hacer una pausa. Irán en este momento podría decir, yo estaba tranquilo hasta que un día me empezaron a enviar a disparar misiles. Y entonces, como consecuencia de eso, he puesto un candado al estrecho de Hormuz. Y entonces parecería una aseveración bastante válida esa de ahí. Claro, porque dentro, como yo te decía, una guerra asimétrica viene la palabra asimetría, que es pero como consecuencia de un ataque. Claro, es que eso es lo que dice Irán. Irán no se ha atrevido, y no creo que se atreva, a mandar un bombazo a California, o a mandar un bombazo a los lugares donde los misiles de Irán pueden llegar. No lo va a hacer, y ellos lo han dicho, porque nosotros no queremos la guerra, a nosotros nos están bombardeando. Y este problema es el problema que realmente desencaja el objetivo de la guerra, porque Trump estaba acostumbrado, entro a la guerra, bombardeo, tomo las decisiones y me voy. Y ya tenemos más de un mes en esta situación. Y lo que tenemos es a un Israel que no ha sido, a un Irán que no ha sido bien estudiado. Por ahí en Twitter y de medios realmente formales, dijeron que había habido una pelea entre Vance, el vicepresidente de Trump, una pequeña discusión telefónica con Netanyahu, fuerte, en el que Vance le decía cómo nos metiste en una guerra que no había sido bien planificada, porque hay cosas que no se tomaron en cuenta. Por ejemplo, ahorita dicen, vamos a tomar el estrecho de Hormuz. Pero, ¿cuál fue la justificación de atacar a Irán? Más allá de que a mí me molesta el tema de cómo tratan a las mujeres y los derechos vulnerados de las mujeres en ese país, ¿cuál es la explicación para ese ataque? Hay dos explicaciones mundiales certeras que se ventilan en los escenarios de las instituciones internacionales. El primero es que tienen armas nucleares. Y el segundo es que ellos van a usar esas armas nucleares, es lo que dicen, para eliminar al pueblo de Israel. Ya, eso es lo que está ahí. Lo segundo es que ellos tienen milicias, no actúan en primera persona, sino que actúan en segunda persona. Por ejemplo, el evento que tú tocaste al principio de la entrevista, que hablaba de las personas que mataron a estos israelitas, el ataque de Hamas. El ataque, desde la Franja de Gaza. De la Franja de Gaza. Pues Hamas, otros dicen que tuvo ayuda de Hezbollah, otro de las milicias que están en Siria y que están en Libia, otros los hutíes de Yemen. Entonces, cuando dicen, ¿por qué fueron los hutíes de Yemen? No, fueron ellos, no fuimos nosotros. Sí, pero todas estas milicias son alimentadas por Irán. Entonces, hay un conflicto perenne ahí. Hay un conflicto. Entonces, ahora, ¿cuál es el desborde? Que realmente, y esto lo dijo The Economist hace un par de semanas, el problema es que Benjamín Netanyahu logró convencer al establishment estadounidense para que entrara a una guerra dura. Una guerra que donde la abandona Israel, no es que va a perder la guerra, porque tiene suficiente armamento, pero el aislamiento sí le va a causar dolor dentro del territorio, porque están recibiendo
así como si es que Estados Unidos e Israel ha tirado 16.000 operaciones misilísticas, también Irán ha tirado muchísimas. O sea, en una guerra pierden todos. Yo no sé hasta qué punto estuvo bien acelerar el tema para eliminar el enemigo cuando, hablo desde Occidente, para eliminar el enemigo cuando el enemigo no estaba bien estudiado. Incluso no estaba estudiado la misma zona geográfica. Yo te digo, Irán tiene una meseta de montañas, no digo lomas, son montañas donde adentro están los misiles. Hay una que se llama Hegoz que tiene 1.600 kilómetros de distancia. 1.600 kilómetros. O sea, de longitud. Sí, o sea, de longitud. Y otra que tiene 600 kilómetros. Y ahí adentro, ellos se han preparado durante 10 años, ahí adentro hay misiles, pero tienen maquinarias en rieles. Entonces se abre una parte de la montaña y sale un misil, luego se cierra la montaña. Luego a 100 kilómetros se abre otro hueco y salen más misiles. Entonces, ¿tú cómo bombardeas una montaña de tierra, de piedra de 1.600 kilómetros? ¿Y qué tenemos al frente? Al frente tenemos, digo al frente, pero no es al frente, pues, o sea, los países árabes están construidos sobre la arena. ¿Y sobre qué se sostuvieron los países árabes? Arabia Saudita, Kuwait, sobre el petróleo de los dólares. Es decir, en Arabia, por decirte algo, en Kuwait o en Arabia Saudita, todo el producto que ingresa para su consumo, es decir, la papa, la comida y la vestimenta, el 95% es importado. Ellos no producen, pero ellos tienen la plata. Entonces, por eso traen al millonario, traen los edificios. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Una vez que les bombardeas y los dejas, imagínate que ya comenzaron a bombardear las desalinizadoras, que son las famosas maquinarias estas que convierten el agua salada en agua dulce. Entonces comenzaron a atacar a Arabia las plantas de gas, que atacaron una y también le atacaron a Irán otra, que ellos son los productores y los proveedores de gas del mundo. Entonces ahí hay un problema que golpea al planeta. Ahora, eso no se lo estudió bien. Ahora dijo Donald Trump en una declaración muy típica de él, dijo: vamos a entrar a Hormuz y vamos a bombardearlo, y vamos a recuperar Hormuz y vamos a abrir el tráfico mundial para que el petróleo no suba tanto. Ok, señores, Hormuz, que es un estrecho pequeño, tiene minas submarinas. No necesita tener muchas. Los estudios dicen que tiene entre 50 y 100 minas submarinas, que donde las explotan, ya explotaron un barco carguero. Entonces donde entran, explotan todas esas minas marinas, y son minas controladas con imanes, o sea, es un problema. Tienen las lanchas rápidas, y lo peor, que yo siempre digo, tienen a chillitas al frente de eso. Que están dispuestos a morir, a suicidarse. O sea, si tú vas a pelear con alguien que se trepa a un ring y te dice: ¿sabes qué? Hoy voy a morir. Tú dices: tantito ahí, un ratito. No, yo vengo a pelear, pero yo quiero bajar, cogerla como buen occidental, coger mi medalla y bajar y disfrutarla. Yo no quiero morir. Y eso es lo que pasa en este momento. Eso no se midió. Ahora, ¿qué es lo que dice? Yo creo... Al final es un tema cultural, es Oriente versus Occidente o viceversa. Entonces, porque a mí me queda esta duda importante, ¿no? Ya, entonces bombardeas el canal de Hormuz, tomas control del canal de Hormuz, suponiendo que no hay todas esas minas submarinas que pueden ser detonadas. Y entonces, ¿para qué empezaste todo esto? Así es que las bombas submarinas, nosotros como ecuatorianos, como latinos, pensamos que la bomba submarina es aquí abajito del río Guayas, la encontramos. No, pues, son bombas que están abajo calado, son bombas que están con anclas, son bombas que están en el lecho marino, son bombas casi automáticas que se mueven en un lugar y otro, y todo eso lo manejan. Por eso es que no se meten. O sea, si fuera una bomba, tiras como cuando ponen una bomba aquí, una alerta de bomba en un banco, vienen, la desentonan y ya, listo. Las noticias, se desarmó la bomba. Aquí no. Entonces tú te metes ahí. Y ellos les han dicho: métase, cuidado. Ahora, el tema aquí es que
también la estructura del gobierno islámico es como estructuras familiares. Cada familia tiene sus armas. Y ya dijo Persevian, el primer presidente, no el Mojtaba Yameini, sino el encargado de Irán, el presidente de Irán, dijo que han convocado a todo Irán a defender. ¿Qué ha pasado ahora? Que esto sí es importante. Lo que al principio Estados Unidos quería, que era levantamientos populares para tumbar el régimen de los ayatolás, ese concepto ya se cayó. Porque al ser bombardeado Irán 15.000 veces con misiles, lo que ha logrado es que crezca un espíritu nacionalista en Irán. Claro, es que eso siempre ocurre en las guerras. Entonces al principio, matan a tu hermano, entonces ya necesariamente vas a tomar una posición. Exacto. Al principio decían, bueno, sí, vamos a tumbarlo, vamos a llegar a liberarlo. No, tú no me vas a liberar, pues si me has matado a todo el edificio, me has matado aquí. No, señor, unámonos. O sea, logró el efecto contrario. O sea, fue una guerra no medida. No medida. Y ahora lo único que dice Trump, jugando un poco con el léxico, es: yo me voy a ir, pero cuando vea voy a entrar de nuevo. Hemos ganado. Un saludo a Juan Lever, que nos está escribiendo en este momento, y a todas las personas que nos están escuchando y viendo. Ahora, a mí me queda otra inquietud. La OTAN fue creada después de la Segunda Guerra Mundial para poder proteger a Europa contra lo que en ese momento se consideraba un desafío, que era el comunismo ruso, el comunismo de la Unión Soviética en esa situación. Y venía pues con una Francia súper debilitada, que había sido invadida por los alemanes. Alemania, pues una potencia de producción mundial, con su industria devastada, y así sucesivamente los países de Europa después de una guerra mortífera. Y entonces Estados Unidos crea la OTAN para que se pueda proteger Europa de estas amenazas y actuar en conjunto. Y por eso es que los países como Turquía quieren ser parte de la OTAN, Ucrania quieren ser parte de la OTAN, para estar un poco más protegidos, porque siempre más grande es mejor. Y ahora resulta que Francia y España, por ejemplo, dicen: por aquí no pasan los aviones americanos. Yo no voy a prestar mi espacio aéreo para eso, sino que va a ir a atacar a Irán. Entonces, sí. Esto me desconcierta un poco, porque entonces, ¿cómo están conformados los bloques de poder en este momento en el mundo? Definitivamente hay una recomposición de los bloques de poder. Y después de esta guerra, todo va a cambiar. Y te digo en pocas palabras, hay una Rusia, hay una China, que están silenciosos y beneficiándose de esta guerra. Uh-huh. Y cuando digo beneficiándose, es literalmente beneficiándose, tanto geopolíticamente como a nivel económico. Tenemos una Rusia que Estados Unidos le levantó las sanciones y está vendiendo y comprando y vendiendo petróleo que da miedo como nunca antes. Y esa misma Rusia y esa misma China es la que le está dando la inteligencia cibernética a Irán para detectar dónde están los ataques y cómo pueden llegar. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Yo creo que Europa ha optado no tomar una posición, porque Europa sabe que tomar una posición también trae consecuencias, tanto con Rusia, tanto con China, y yo creo que aquí viene algo muy delicado. No delicado, digo fino, que a lo mejor no le prestan atención, pero yo creo que ahí radica todo. El mismo idioma en el que Trump trata a sus aliados ha causado este resquebrajamiento. En todas las cosas de la vida es el idioma político el que manda.
Muchísimas gracias a Francisco Palomeque, diplomado en comunicación en conflictos desde Israel. Mi nombre es Juan Carlos Díaz Granados. Ha sido un gusto estar con ustedes. Espero que tengan un gran feriado. Agradezco muchísimo nuevamente a Francisco y un tema apasionante. Ojalá que podamos volverlo a conversar. Dicho todo esto de aquí, muy buenas tardes y gran feriado nuevamente. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master María.